Continuamos, los impuestos en enero alcanzaron los 4.694 millones de quetzales, 4.2% más que el año pasado. El mayor incremento se obtuvo en el impuesto sobre la renta, por el cual se captaron 155 millones de quetzales y creció un 15.8%. En el otro extremo, la recaudación de timbres cayó un 72%, el impuesto de circulación de vehículos 47% y el impuesto al tabaco un 16%. A pesar de que incrementaron los tributos, Finanzas aún necesita la aprobación de un nuevo préstamo del Banco Mundial por 238 millones de quetzales para poder financiar la deuda. Y con relación al impuesto sobre la renta, hay que considerar que ahorita se incrementó en un punto, de 6 pasó a 7% ya. Entonces eso hace que realmente ese impuesto tienda a subir. También, si bien es cierto, hay algunas entidades bancarias que han hecho transacciones con rentas de capital por venta de acciones. Ese préstamo pensamos llevarlo a directorio para, más o menos en abril de este año, tenerlo listo aquí en mayo para poder llevarlo al Congreso y que eso cubra una parte de esa deuda que no está financiada, que tenemos el espacio, pero que no tiene financiamiento. Y el Ministerio de Finanzas ha colocado 1.115.5 millones en bonos del Tesoro, un 13% del techo autorizado para financiar la deuda. Los bonos se colocaron a una tasa de interés de 7.44% y a un plazo de 14 años. En la primera convocatoria se demandaron 1.941 millones y el día de ayer se demandaron 1.982 millones. Se adjudicaron 1.115 en total. En la primera colocación se colocaron 565 millones y en la segunda, que fue el día de ayer, se colocaron 550 millones. El Ministerio de Economía asegura que no debiera generar conflicto el tema de las indicaciones geográficas en el caso del nombre comercial Parma, cuya marca es reclamada por 2 empresas italianas. Manifiesta además que van a respetar la decisión de la Corte de Constitucionalidad en este caso. Será la Corte la que decida, eso es un tema entre privados, pero nuestra interpretación es que la legislación de Guatemala permite la coexistencia y que también esa decisión de la Corte permita ratificar que hay en Guatemala toda una intención y una legislación que protege los derechos en este caso, de indicaciones geográficas. Y 2 conflictos a nivel internacional han presionado el precio del gas propano, lo que podría impactar pronto en el mercado nacional. Los incrementos han sido de 10 centavos de dólar por libra de gas desde el 1 de noviembre del año pasado. Le estamos incorporando un código de barras, mediante el cual se está identificando el número de timbre que le corresponde y también le estamos agregando o estampando un holograma tridimensional con el logotipo de la SAT, que es mediante un sistema de transferencia de calor que no permite el fotocopiado. La 4ª edición latinoamericana del Foro Mundial de Negocios se realizará el 10 de septiembre en Guatemala con la visita de los más grandes en las industrias de la región, funcionarios, expresidentes, organismos internacionales y la banca regional. El ministro de Economía contempla para el evento presentar un portafolio de al menos 5 proyectos de alianzas público-privadas y lanzar a Guatemala como el país más reformador del Doing Business. Sin embargo, la Cámara de Industria asegura que la estrategia de gobierno contribuye, pero no es suficiente para generar más inversión en el país. Invitados especiales, además de todo eso, por supuesto, la Asociación Latinoamericana de Integración, la Organización de Estados Americanos, la OEA, la Comisión de Estados Latinoamericanos del Caribe, la Comunidad Andina, la OECD, el Mercosur, el SICA, el Banco Mundial, el Fondo Latinoamericano de Reservas, el Banco Interamericano de Desarrollo. Algunos de estos son el gasoducto, otro es el ferrocarril del sur, el tren de cercanías, el centro administrativo del Estado. No suficientes en el sentido de que hay otras cosas que tenemos que hacer. Había una pregunta específica sobre la seguridad cuando terminábamos, sigue siendo el principal reto que tenemos como país. Y siempre en el tema, el Ministerio de Economía y Finanzas serán los encargados de la organización de esta 4ª edición del Foro Económico Mundial. Así lo dijo el presidente Otto Pérez Molina. Escuchemos. Guatemala está pasando por un momento crucial en la historia
que es lograr un crecimiento más acelerado de la economía, que nos permita generar más oportunidades de empleo a través de las inversiones que puedan venir, que nos permita salir también a guatemaltecos que viven en pobreza y pobreza extrema a través de esas oportunidades de empleo. Durante la sesión de hoy, la postuladora para magistrados del Tribunal Supremo Electoral observó las entrevistas que la organización Guatemala Visible le hizo a los 104 aspirantes. Estas entrevistas no superaban los 3 minutos y los candidatos expusieron por qué deberían ser electos para desempeñar el cargo de magistrado del TSE. A pesar de ser 117, los aspirantes solo 104 se presentaron a la entrevista, la cual era un requisito opcional, según lo había manifestado la postuladora. La siguiente etapa de trabajo para los comisionados será analizar las tachas y pruebas de descargo para determinar si esto afecta o no la honorabilidad de los señalados. Es un insumo bastante importante e interesante que fija en los miembros de la comisión y en el caso particular me dan una certeza de mi calificación respecto de los postulantes, tanto ya viéndolo en sus currículum como ya viéndolos personalmente a la forma de expresarse y en forma de comportamiento y conducta y seguridad. Y en el plano internacional de información, la noticia del náufrago salvadoreño que sobrevivió en el Océano Pacífico por más de un año tomando agua de la lluvia y sangre de tortuga, finalmente llegó a El Salvador después de un largo viaje desde las Islas Marshall. Recibimiento a José Salvador Alvarenga, nuestro hermano salvadoreño que, como ustedes bien saben, ha protagonizado una sorprendente travesía por el Pacífico y que finalmente, después de este difícil y agotador viaje, se encuentra de regreso en su tierra. Decenas de periodistas, familiares y curiosos aguardaron la llegada de Alvarenga durante horas en el aeropuerto de El Salvador para que el náufrago, considerado un héroe, contara su historia, algo que no sucedió. Alvarenga bajó del avión algo confundido y falto de aire, por lo que fue recibido por una ambulancia donde se le revisaron los signos vitales. Posteriormente, en silla de ruedas, lo trasladaron a una sala del aeropuerto donde lo esperaba la prensa, pero prácticamente no mencionó palabra, al parecer por la emoción. Salvador Alvarenga fue recibido por funcionarios de la Organización Internacional de las Migraciones, de la Cancillería de El Salvador y familiares, quienes agradecieron a Dios por conservarlo con vida. Los médicos indicaron que el hombre de 37 años se encuentra estable, pero permanecerá en el hospital al menos 24 horas más para ser sometido a más exámenes. La autoridad electoral de El Salvador convocó oficialmente la segunda vuelta de los comicios presidenciales entre el oficialista Salvador Sánchez Serén y el opositor Norman Quijano. Las elecciones van a tener lugar el 9 de marzo próximo, establecido por el Tribunal Supremo Electoral como la fecha oficial en un decreto firmado por el Pleno de sus miembros. La primera vuelta tuvo lugar el 2 de febrero pasado y dio por ganador parcial al oficialista Sánchez Serén, quien no superó el 50% de los votos, lo que obligó a la segunda ronda, la cual se definirá por mayoría simple. Y la celebración de una segunda vuelta electoral ocupa hoy la atención en el panorama político de Costa Rica, que se alista en medio de un ambiente de expectación para esos nuevos comicios el 6 de abril. Por segunda ocasión en la historia de esa nación, los más de 3 millones de electores tendrán que repetir las votaciones debido a que ninguno de los principales candidatos llegó al 40% de las papeletas para ganar la presidencia. Luis Guillermo Solís del Partido Acción Ciudadana y Johnny Araya de Liberación Nacional son los candidatos a la presidencia que se disputarán la preferencia de los votantes en esa segunda ronda electoral que podría estar marcada por el abstencionismo. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió una alerta de tormenta de invierno para el sur y el noreste del país. Trabajadores de manejo de emergencias en el área de Atlanta se encuentran listos para entrar en acción mientras las lluvias y las temperaturas siguen cayendo, en lo que podría ser una tormenta catastrófica para la región. La compañía eléctrica de Atlanta reportó las primeras fallas en el suministro. Meteorólogos y autoridades dijeron que las fallas probablemente aumentarán durante el día. Una gruesa capa de hielo y fuertes vientos podrían dejar sin electricidad a miles y provocar que la gente se quede varada dentro de sus casas, frías y sin electricidad durante varios días.
y un sismo de 7.3 grados en la escala de Richter sacudió el sureste de China, según dio a conocer el Centro de Información de Terremotos de ese país. El epicentro, a una profundidad de solo 12 kilómetros, se localizó en una zona montañosa y escasamente poblada, a unos 200 kilómetros de la ciudad de Otán y vecina al Tíbet. El terremoto se detectó en torno a las 5:19 horas locales, según indicó el centro. Apenas 5 minutos después se registró una réplica de magnitud de 5.7 grados con un epicentro a 5 kilómetros de profundidad, seguido de otras varias de magnitud inferior. 2.500 parejas de la Iglesia de la Unificación, fundada por un gurú coreano, se casaron en Corea del Sur en una ceremonia colectiva. Esta tuvo lugar en la sede central de la iglesia al este de Seúl. Las parejas, todas vestidas de igual manera, las mujeres de blanco y los hombres de negro, son en muchos casos de nacionalidades distintas y se acaban de conocer. Las bodas masivas empezaron en los años 1960 y fueron aumentando con las décadas. Son ahora frecuentes entre los miembros de esta iglesia. En 1997 se casaron 30.000 parejas en Washington y 2 años más tarde otras 21.000 dieron el sí en el Estadio Olímpico de Seúl. Vamos a la publicidad. A nuestro regreso, Congreso aprueba otro municipio, que se trata de San José, La Máquina. Así es, Joaquín, pero además continúa el descontento de diversas organizaciones internacionales con la decisión de la Corte de Constitucionalidad en el tema de Claudia Paz y Paz, fiscal general.